77 desa- desapareció mamá. Mi tío Hugo, padre de Lola, dice que en el 78 yo frente a una TV recién comprada ya gritaba Tina, Tina, Tina. Después de eso, y antes de casarme, pasaron varias cosas. Mi abuela, la que me crió, mi abuela materna, me consiguió una beca en el colegio privado, este, me consiguió una beca en el colegio privado donde hice el jardín, la primaria y la secundaria. Durante ese tiempo también pasaron varias cosas. En tercer grado, mi abuela me mandó a un psicólogo que en una de las primeras sesiones, cuando le pregunté si sabía de qué habían muerto mis padres, me dijo que lo averiguara, perdón, en casa. Mi abuela, que hasta ese momento me había dicho que iba a contármelo cuando yo fuera más grande, me lo contó. Así que yo en tercer grado ya era grande. Un día el psicólogo me dijo, mira, tengo un velero, ¿querés aprender a navegar? Sí, le dije. Y juntos navegamos durante casi 4 años. En todo ese tiempo, además de pensar en el triste destino que habían tenido mis padres, me hice amigo del hijo del psicólogo y de otro chico también, hijo desaparecidos, que iba a navegar con nosotros. Un verano, la abuela de ese chico alquiló una casa en la playa y me invitó para que fuera con mi abuela. Eso fue antes de empezar la secundaria. Poco después, mi psicólogo murió y yo no navegué más. Ir a su entierro fue como ir al entierro de papá, solo que él no tenía otro hijo y que en realidad él no era mi papá. En la secundaria me cambiaron de grupo y entonces me hice de nuevos amigos. Y como todos fumaban, aprendí a fumar. Mi abuela al principio me decía que eso no estaba bien y que las chicas iban a mirarme igual. Pero yo fumaba y a ella al final le daba lo mismo. Los sábados por la noche iba a lo de un chico que siempre organizaba fiestas en su casa. Él vivía con su mamá, que viajaba mucho, con sus 3 hermanas. Su papá era una incógnita. Vivía, pero creo que para mi amigo era preferible que estuviera muerto. Con el tiempo vaciamos toda la bodega de la casa y fumamos todos los cartones de cigarrillos que la mamá traía de sus viajes. Una vez una de sus hermanas me dio un beso y me enamoré, pero eso me pasó. Ella le daba besos a cualquiera. En quinto año, mi tío Hugo me regaló un saxo tenor. Yo quería uno de los, de- uno, yo quería uno desde hacía bastante, pero como a nadie nunca le sobraba tanto dinero, ya me había resignado. Tomé algunas clases y no tardé en integrar una banda funk. Era raro, ninguno de los chicos de la banda fumaba, solo tomaban whisky y aspiraban cocaína. Así que yo también empecé con eso y tuve momentos intensos. Una noche, durante el intervalo, representamos una escena de Buenos Aires, muchachos en el baño, algo así. Yo no había visto la película. Ahora cada vez que la veo, la escena me causa muchísima gracia. Lola siempre me pregunta de qué me río yo y como ella no conoce muy bien esa parte de mi pasado, nunca le digo nada. Después de la banda se disolvió. La novia del bajista había quedado embarazada y él decidió cambiar de vida. El día en que se fue totalmente, sobrio, algo sorprendente, repitió más de 10 veces la palabra prioridades. Eso me quedó. Yo, a diferencia de él, no tenía prioridades. Tenía que estudiar, sí, pero eso decía mi abuela. Pero yo no quería o no podía, no sé. En todo caso, estudiar no era mi prioridad. Así que así estuve sin prioridades hasta que un día, en un programa de TV, vi algunos chicos desaparecidos, algunos hijos de desaparecidos. Se habían organizado. Lo primero que pensé fue en llamar a mi amigo de los años de navegación. La abuela me dijo que él ahora vivía con un amigo.
Llamé antes de colgarme, el amigo mío, mi novio no está. O sea, llamé. Y antes de colgarme, el amigo dijo, mi novio no está. Pasaron algunos meses, una tarde por fin visité la sede de hijos de la calle Venezuela, donde me interioricé de lo que decían, y aunque ninguna de las actividades me interesaba demasiado, me quedé. En realidad, lo que más me interesaba era Gaby. Ella no era una hija de desaparecidos, estaba ahí porque le gustaba ayudar. Además, era una experta fumadora de marihuana, algo que yo no conocía muy bien y que sobre lo cual llegó a enseñarme todo. Fumábamos juntos y yo me sentía bien. A veces cuando salíamos de las reuniones caminábamos hasta la costanera, nos besábamos y después entrábamos a la reserva y llegábamos al río. Si hacía calor, chapoteábamos descalzos en el barro. Era absurdo, pero Gaby, que no tenía padres desaparecidos, era capaz de cualquier cosa por hacer que yo participara cada vez más. Pero no sé si la militancia en hijos era para mí. Supongo que no. Además, por esa época escuché algo de las indemnizaciones que iban a dar el gobierno. Yo no estaba seguro de empezar con los trámites, pero en cuanto se lo dije, Gaby, que no estaba de acuerdo con todo eso, me dijo, mala suerte, pensé. A mí lo que ella llamaba migajas podía servirme. Cuando recibí los bonos que me dieron, los vendí y sin saber qué hacer, me dediqué a salir con dos o tres amigos y conservaba de la secundaria. La pasábamos bien, pero siempre me daba la sensación de que faltaba algo. Una noche, en un bar, conocí a Vero. A mi abuela Vero le gustaba. Tenía ideales sencillos, no fumaba y como era vegetariana, juntos podían hablar de las dietas que mi abuela tenía que hacer como consecuencia de sus problemas cardíacos. Además, a Vero le gustaba viajar, así que viajamos mucho y un día en Palenque, al sur de México, conocimos una forma de fumar que nos entusiasmó los dos. Eso sí que era poderoso. Los días pasaban y nosotros estábamos en el paraíso. Sin embargo, en un momento empezamos a volvernos locos y supongo que estuve por perder la razón para siempre. Vero, de hecho, la perdió. Se roló en un grupo zapatista y nunca más supe de ella. Otra vez en casa y con poco para perder, fui al banco. El oficial de inversiones me ofreció un terreno en un lugar nuevo, country, con club náutico y cancha de golf. Y me mostró algunas fotos, agua azul, pasto verde, todas las cosas que me hicieron recordar mis años de navegación. Acepté y todo anduvo bien hasta que me dieron la posesión y descubrí que era una estafa. El suelo era inservible y para rellenarlo había que usar tanta tierra negra que me iba a terminar gastando más de eso que lo que había pagado por el terreno. Igual mientras esperaba que los precios subieran para poder vender y hacer una diferencia, me preocupé por dejarlo tan bien como fuera posible. Así que compré una pala y una carretilla y acarré tierra negra durante meses, por el tiempo que tuve ganas de dejar de fumar, pero no pude. Supongo que el esfuerzo de ir y venir con una carretilla impide abandonar cualquier vicio. Después, como todavía quedaba algo de dinero y no quería volver a ser estafado, consulté con gente de confianza hasta dar con Sergio, un amigo que había inventado unos pañales para perros, algo secreto, me dijo. Y dijo que tenía que tramitar patentes y encontrar inversores que los produjeran a gran escala. Así que pagué todo eso de las patentes y nos sentamos a esperar. Al año siguiente, mi tío Hugo me dijo que Lola, que había estudiado economía, conocía de un intercambio estudiantil a unos jóvenes empresarios extranjeros que estaban dispuestos a invertir en algo como lo nuestro. Era nuestra oportunidad. Lola, a quien yo no veía desde su fiesta de 15, me contactó con esa gente. Y luego de algunas conversaciones encontramos a mi amigo y yo recibiríamos un porcentaje de cada venta. A Lola le excitó el descuido, la seguridad, la indolencia de mi forma
de encarar la negociación. Ella piensa que hasta el día de hoy que yo tenía todo absolutamente calculado, cada acento, cada leve movimiento de dedos. Y yo, a decir verdad, tampoco tardé en enamorarme de aquella chica emprendedora. Todo anduvo bien, en el amor, el casamiento con Lola, nacimientos de nuestro primer hijo. En los negocios, Lola me ayudó a vender mi terreno y con eso, más las buenas ganancias de lo que hacíamos con Sergio, compramos un departamento en Puerto Madero, un velero, una amarra y una pequeña coupé donde puede ir a visitar a mi abuela hasta el día en que, olvidada de su nieta, prefiero vivir bien, decía, murió de un ataque cardíaco masivo. Y Sergio siguió con sus inventos. Si todos, sí, todos inservibles, pero que de una u otra forma nos hacían soñar con cosas que en verdad importantes. Hasta que un día, mientras los dos fumábamos en el balcón terraza del departamento, de un lado el río y del otro los diques, los restaurantes que le gustaban a Lola, comenzó a llover y me imaginé, todavía no puedo explicarme cómo, el inventor entre nosotros era Sergio, un cigarrillo que no se apagara con la lluvia. Las luces de la ciudad, del borde de la ciudad, se reflejaban en el agua de lluvia y en la del río y en la de los diques. La sola idea de poder asomarme por la baranda, de mojarme, de fumar, me llenaba de emoción. Un aditivo especial para el tabaco, un envoltorio que fuera como papel pero impermeable, él lo desarrolló y yo lo ayudé. Tardamos casi 2 años y unos días antes del nacimiento de mi segundo hijo, todo estuvo preparado. Los inversores, Lola siempre hace bien su trabajo, no tardaron en llegar. Cigarrillos para fumar bajo la lluvia. Eso sí, que era un invento. Así que en adelante, con las cosas al fin ordenadas, todo fue planear un futuro de felicidad. Ahora, por ejemplo, quiero acondicionar el velero, mejores equipos, velas fuertes, para llevar a mi familia a dar una vuelta alrededor del mundo. Y sí, y en alguna noche de lluvia, cuando todos duerman, salir a la cubierta a encender uno de los cigarrillos que inventamos y recordar mientras fumo todo lo que pasó. Pensar mucho en todo eso, sí, y en todo lo que los jóvenes de mi generación durante todo el tiempo fumamos. Muy bien. Ese- Bueno, tiene algunos puntos con Unimog y todo eso, los desaparecidos, la abuela, tiene muchos puntos que son parecidos, ¿no? bien. Lo primero que tenemos que saber sobre, hay dos cuestiones alrededor de este cuento. La primera es que es un cuento completa y absolutamente autobiográfico. Aquello que está Sí, contando allí sí, es parte de su vida, son pedacitos de su vida. Cuenta lo mismo que en Unimog. Fíjense que aparecen en general las mismas cuestiones que sí, aparecen en el resto de los cuentos. Y aparece la cuestión de la figura materna muy fuertemente en su abuela. Aparece la cuestión del dinero, que aquí se cuenta sin ninguna metáfora, se cuenta directamente, se cuenta en clave autobiográfica. Sabemos que es autobiográfica porque conocemos al autor, pero se narra llanamente, sin figura retórica literaria de por medio. Aparece la orfandad, aparece una cuestión muy potente con esa tensión tan fuerte con el tema de la militancia, pero sobre todo, y lo más lindo es, quizás se hayan dado cuenta, es la estrategia narrativa que usa, que es, en otros cuentos aparece, pero acá muy fuertemente y muy notablemente, que es a partir de un elemento, que en este caso es el cigarrillo, el fumar, narrar toda la historia. Eso es una estrategia narrativa que le permite al autor en este caso, poder narrar muchas situaciones, muchos escenarios, siempre a partir del mismo elemento. Y fíjense que en un momento dado cruza dos elementos que aparecen
en todos los cuentos. En este, el fumar, el cigarrillo, que lo vimos aparecer. Aquí está como anclaje. Cada una de las historias, de los momentos narrativos que comienza, los comienza a partir de el cigarrillo. ¿Sí? Cómo vivió esas cosas a partir de la cuestión de su vínculo con el fumar y con el cigarrillo. Pero aparece la lluvia también. Hay como un conjunto ahí de dos elementos que son muy significativos en muchos cuentos. ¿Quién levantó la mano? A ver. Norma. Y luego Nora. Hola, ¿qué tal? Bueno, el cuento, leo es para leer el mío. Sí, lo que les pido es Sí, si con, no, que nos lo, o sea, no que lo resuman, pero que lo cuenten, porque si lo leemos exacto, no vamos a llegar. es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer como lo Este entendí yo. cuento, Yo lo voy a contar, a ver, ¿quién no sé yo lo voy a contar como yo lo entendí. Se llama Bueno, Chica Ocupada, ¿no? Yo en perdón, perdón, a ver, espérame, Nora. perdón, yo quería decir algo. Es el cuento Bueno, que nos un correspondió a comentario con respecto a nosotros, este. Dame un segundito, Norma, entonces. fumando, Sí. está bien, está bien. fumando bajo el agua, era el cuento que nos tocaba a Ana y a mí. Por lo tanto, lo tengo, voy a dar la conclusión, si me Bien, lo me parece permitís. bien. Ahí entonces Porque sí, esperamos, Norma, porque lo ponemos a en... mí me emocionó mucho el cuento, más que nada porque era biográfico. eh, Era un rayito de sol después de tanto horror, porque él no cuenta la historia trágica, sino que la cuenta eh, linda, la cuenta como para que sepas que detrás de eso hay una cocina de horror, pero no lo dice, lo va contando a medida que pasa el tiempo. Todo lo que él vivió, lo que vivió con su abuela, y el final, ese final redondo, porque no es un final que después puede seguir, es una espiral más que un círculo, puede seguir en el viaje que él va a hacer. Meditar en todas esas personas que hoy tienen casi 50 años, como los tenés vos, y que han pasado esto, yo lo viví porque era grande. Ustedes lo vivieron poquito. Sufrieron los que perdieron a sus padres, pero hay cantidades de personas que no saben quiénes son, cuál es su génesis. Y eso es lo que dice en dos renglones Brusone en este cuento. Me maravilló el cuento. Es más, el escrito mío es sobre este cuento, porque me Buenísimo. maravilló. Gracias, Nora. Sí, Gracias coincido por en darme el todo. espacio para decirlo, No, porque por se me favor. reventaba dentro del pecho de Coincido en todo. decirlo. Decíamos que la característica en particular y lo que más nos gusta de Félix Brusone y de este libro en particular es eso, es esa manera de narrar el horror a partir de la vida, o sea, de poner vida sobre allí donde hubo horror, muerte y demás. Pero además me quedaba pensando en dos cuestiones. Una, esta que estás trayendo aquí, porque el horror en la vida de Félix Brusone y en quienes tenemos nuestra edad, no es el mismo horror que la de esa, o sea, es la herencia de todo ese horror. Y lo que está contando Félix Brusone son los dolores a los que quizás tanta atención no les hemos prestado frente a, esto lo veníamos diciendo, ¿no? Frente a la desaparición, la tortura, la muerte, pareciera que no hubiera quien contara qué es lo que queda, qué es lo que pasa después, y él lo que está testimoniando, porque lo está testimoniando, es eso. A ver, Ana, que empezaste a compartir pantalla. Espérenme. Sí, pero no puedo hablar. No, espérame un segundo. Em, No puedo.
No me deja, no sé por qué. Bien. Ahí, está tu pantalla ahí. Decía entonces que coincido con lo que estaba compartiendo Nora, que tengamos en cuenta esto, aquello que está narrando, no puede narrar aquello que no vivió, lo que está narrando fuertemente es lo que vivió, y lo que vivió es justamente la búsqueda por la identidad, la orfandad, la tensión con respecto a qué hacer con el dinero que se les ofreció, lo cuentan muy en primera persona, la atención con respecto a, pone a girar todas esas cuestiones y todas esas problemáticas. Y claro, ahí lo cuenta desde una postura muy distinta a la que veníamos viendo de la narración de la dictadura en sí. Ana, no sé si querías decir algo. No, ¿No? recién Ana lo, Domina o Ana Ortega, no sé. No, yo coincido con, me tocó, leímos con Norita mitad y mitad y vamos a decir, a contarlo en realidad. Y debo confesar que primeramente me desilusionó ese Brusone demasiado, eh, no pensando en el pasado, y después dije, pero qué barbaridad, los que le dije la otra vez, realmente vale recordar y vale, la vida está para vivirla y continuarla, nada más eso. Igual Ana aparece el pasado, ¿eh? O sea, él está Sí, narrando la desaparición de sus padres, está narrando la búsqueda por la identidad, está contando. Lo que no aparece es la Claro, tortura, la claro, desaparición, porque está más allá, no en el sentido de que lo olvide, al contrario, está viviendo las consecuencias de esto, que son tan graves como la tortura y la desaparición. ¿Sí? Una claro. generación entera huérfana no es moco de pavo, digo, ¿no? Una generación entera sí, que no conoce a sus padres. Eso es lo que está contando. Sí, y una generación, la generación diezmada, justamente, que se pelea cuando él narra lo de la militancia, me parece algo sumamente importante, porque está como discutiendo qué hacer con esta cuestión de la política que durante la dictadura fue lo que se vino, contra lo que se vino a luchar, que con la antipolítica, con la militancia, que fue lo que se instaló, el, algo habrán hecho, bueno, él está discutiendo qué hacer con eso, discutiendo, está en conflicto, está en tensión con qué hacer con eso. Y que ponga sobre la mesa todas estas cuestiones que no se hablan normalmente. Hay una lucha, hay una militancia detrás de esto. Tenemos a las abuelas buscando a sus nietos. Entonces, no es que no toque el pasado, lo está narrando desde el presente el pasado y con sus consecuencias, ¿no? Porque claro. creo que justamente vinieron a hacer esto, digo, vinieron a dejar a una generación entera eh, huérfana, vinieron a dejar una generación entera perdida, sin motivación, sin a desintegrar el tejido social, y efectivamente lo lograron. Entonces me parece que aun cuando él está en conflicto con esta cuestión de la militancia, con esta cuestión de la política alrededor está muy claramente posicionado a partir de allí, digo, es una acción política militante narrar lo que nos dejaron, cuáles fueron las consecuencias. no, Laura, ¿me escuchás? Sí, Nana, vos te preguntaba, pero decime. No, no, porque recién logro conectarme, pero bueno, no logro con la cámara, pero sí las escucho. Bien, ¿querías comentar algo? No, no, estaba escuchando lo que decía la otra Ana. Gracias. Bueno, perfecto, buenísimo. Bueno, ahora sí, que la compañera que iba a continuar, luego viene Daniel y creo que Jorge también tenía. Yo, ¿qué tal? Yo, la verdad que después de haber escuchado la clase anterior, yo ya lo había leído. Me cambió totalmente la interpretación del cuento, porque cuando lo leí por primera vez dije, yo esto no lo puedo contar. Y hoy, más todavía, con lo que dijo Nora, con lo que decís vos, que yo creo que también lo que le pasa a Brusone es que también es como que disimula en los cuentos, ¿no? En algún momento disimula esa soledad, ese abandono que sintió. Por ejemplo, en este cuento a mí me costaba porque al principio el personaje no da nombres, no habla de una F que es una novia de él, del cual estaba muy enamorado y realmente al principio habla que solo
habla de las buenas relaciones sexuales que tenía con F, que iba a Norma, ser da el título del chica, cuento. chica oxidada. Perfecto, perfecto. Chica oxidada. Entonces, la pasa contando que va a la casa, la chica tiene una mamá y un papá, y un tío también que riega el jardín, y entonces yo decía, ¿dónde encuentro algo de esta cosa ¿cómo es? De la desaparición? Entonces se cuenta que estaba muy enamorado y entonces cuando miraba las fotos que tenía la chica, también admiraba, perdón, él admiraba también mucho a su mamá. Decía que la mamá había sido una mujer muy bonita, se ve, y en un momento dice, mirando las fotografías, las veo a la mamá de F, vestida con época del 70, una ropa, parecía que era modelo la mujer, y ahí empecé a comparar, dice, con la ropa que usaba mi mamá. Dice, mi mamá era una joven, era atractiva, pero dice que cuando se unió, cuando empezó en la militancia guevarista, hasta terminar en el ERP, cambió totalmente de vestuario, cambió totalmente de look. Ahí hace una mención de que su mamá estaba desaparecida. Entonces él dice que también cuenta en un momento que lo querían mucho los padres de Flor. Yo digo Florencia porque me digo F y me Le sale puso nombre. Esto de que no porque tenga nombre y de que sea F simplemente no es F, casualidad. Hay claro, un tema alrededor de la identidad. Vos claro, te la diste. Fíjate cómo buscamos todo el tiempo la algo que nos... identidad. Entonces, él dice que él se daba cuenta que lo querían mucho porque justamente no había tenido ni papá ni mamá. Del papá no habla mucho, por lo menos yo lo interpreté mucho. Y entonces habla mucho, ahí después yo me di cuenta, habla mucho de que se ahorraba mucha plata, me ahorraba así directamente, mucha guita en telo, porque todo lo hacíamos en la casa de F. O sea que, a ver, nos está remitiendo realmente a esa época. Yo francamente, me acuerdo, me hace acordar de A muchas los cosas. 80 Claro, hay una exactamente. marca muy fuerte de época de él en la narración, en las narraciones que es, Claro, ahí yo sí, tengo la misma edad, entre claro. 80 y 90, o sea, hay marcas Justas. Y entonces él cuenta que, él se da cuenta que su relación, la conoce a ella de toda la vida, pero se da cuenta que su relación con ella no va a llegar a nada, porque ella es una chica que pretende otras cosas, él es realmente, aparentemente, es medio bohemio, porque no habla, creo que no habla ni de un trabajo. Y cuando él empieza a darse cuenta de que, de que F, no digo más Flor, de que F lo está por dejar porque parece, porque ellos se habían distanciado, después volvieron, pero parecería que solamente porque tenían muy buenas relaciones, y ella le cuenta que está saliendo con un muchacho que tiene un porvenir, no sé, creo que se va a ir a algún lugar afuera no del país, pero sino de alguna provincia. Entonces él se da cuenta y ya empieza, por lo que él cuenta, a sentir como el abandono. O sea que él muestra en muchos momentos el abandono. Cuando en una de esas idas que él que tiene mucha nostalgia de Florencia, pero la pucha, me salió no Florencia, importa, sí, le lo de F, para ir a la casa de su novia pasaba por la calle Tames, que en esa época era la calle de los travestis, de las gentes, bueno. Entonces él dice que empezó a sentir como una atracción y que no podía entender. Y en alguna de esas personas, él le parecían unos cuerpos espectaculares, todo, pero nunca se atrevió a pararse. Solo una vez había visto un cuerpo atractivo, una chica que le había gustado mucho, y creo que ahí él empezó a mezclar, a ver qué pasaba si él eh, este, conocía a esta chica y empezó a mezclar un poco. Si su novia también estuviera ahí en ese lugar y su suegra también, o sea que hacía como su cabeza le iba y le venía entre que estuviera su novia
y que su suegra regenteara, una cosa así entendí yo. Y entonces, en un momento él dice, en esos momentos pensé en Flor y noté, allá quedó, como la chica oxidada. Y qué sé yo, y entonces él cuenta también que un poco en ese momento a él le despierta la curiosidad por, por el mundo travesti. Así, eso entendí yo, y lo que Y vos te entendí, enojaste porque no entendías qué cuernos, para no hablar mal, hacía este cuento ahí, ¿verdad? claro, pero después, a ver, Y si yo te todo, pregunto, y si yo te todo pregunto, muestra, Norma, o les sí. pregunto, ¿de qué les parece que trata este cuento que nos acaba de contar Norma? Novia, se me cruzó con la novia de... de la ¿Cuál es el tema identidad. central del cuento? La identidad. La identidad Exacto. ¿Pero y solo la identidad o qué más? ¿Qué tipo de identidad? Sexual, no sé, Ah, sexual. Sexual. Todos los tipos claro, de identidades quería saber él. claro. Tu Hay génesis, alrededor tu de esa identidad, cuestión. Y hay todo. como una fuerte marca también que él pone todo el tiempo a jugar con respecto a la figura materna igual figura femenina de la mujer y sí, cómo se configura esa figura de la mujer en su cabeza. Lo que nos está contando es el conflicto, la tensión, las dificultades, lo difícil que se le hace figurarse a su madre y a partir de figurarse a su madre, ese vínculo con lo femenino. Simplemente eso. Pero parte, todo parte, no en vano están las fotos, la comparación, el volver a los 70, todo parte de esa ausencia. y el abandono, Exacta. No Del estoy abandono, diciendo, la no soledad. estoy, y el guarda que no estoy de la ausencia, del abandono, abandono de de esa que sensación de abandono, de ese cuestionamiento de, guarda que no estoy diciendo que la atracción por, ojo, y quisiera que no lo entendamos así, que la ausencia de la madre terminó haciendo que él sienta No, atracción por, no tiene, por las travestis. No estoy diciendo eso. no Estoy tiene nada diciendo que ver. que el cuento aborda la temática de la búsqueda de la identidad sexual. Una búsqueda que comienza a partir de la ausencia, así como está narrado allí, ¿sí? De la figura materna y femenina. Eso es simplemente lo que estoy diciendo. y Y también él también habla encontramos mucho, mucho de época esto, ¿no? Los claro, 80. y habla de él cuando también en algún momento dice, cuando ella lo deja, él también siente el abandono Por ahí. supuesto, es una de las Exacto. cuestiones que debe estar alrededor, ¿no? Del pensamiento. Digo, no, hay una película que yo no puedo volver a ver, pero sí se las recomiendo, que es muy buena, y que aborda esta cuestión de la militancia y la maternidad, ¿sí? Y de la militancia que arriesga la vida, porque estamos hablando de los 70 y bueno, Qué eh, mamá. que es Infancia Clandestina. Sí, ay, sí. Ah, bueno. Yo no les Bueno, digo sincera, no es que en la película aparezca No, no, nada pero es horroroso. Ahí terrible. vamos, no, Daniel, Jorge, perdón. Es que Es a terrible. mí me conflictuó, les digo sincera, a mí como mamá, como militante, como interesada por la... Les digo sinceramente, estuve 1 o 2 días sin dormir, porque toca el tema de tal manera, o sea, te tira tantas preguntas y tantos cuestionamientos y tanto, que creo que en principio a todas las que somos madres nos provoca un conflicto. No sé si lo sí. vieron de esa manera, a mí me ocurrió eso. No la podría, o quizás tendría que verla de vuelta. A ver, lo que me ocurrió es que no dormí durante 2 noches, y no porque una imagen de la película me No, haya no, parecido no, de no. pesadilla, No, no. porque me hizo replantearme mi vida entera, les digo sinceramente. Entonces, está esta cuestión del abandono, está esta cuestión de la culpa, de quién tiene la culpa, ¿no? Está esta cuestión de si víctima o si, esta cuestión de si se puede ser militante y madre al mismo tiempo. Todo eso que deben ser preguntas, cuestiones, problemáticas que, bueno, las pone sobre la mesa, no de manera individual. La cuenta a partir de una mirada individual, pero en definitiva las tenemos que ver
como una cuestión generacional. O sea, lo terrible de todo esto es que hay una generación entera, nos haya tocado o no, digo, a mí no me tocó, pero hay una generación entera, mis congéneres, que atraviesan estas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, eso. Tenía que ver, Chica Oxidada, había razón de ser para que esté allí. Y luego los recursos, sí, ahí va, dice, luego los recursos literarios que utiliza, digo, ¿no? Ponerle y no el nombre, tiene que ver con una marca que nos indica la búsqueda por la identidad, porque F no es lo mismo que un nombre. Fíjense, yo le mostraba a Norma cómo necesariamente tratamos de ponerle un nombre. La importancia que tiene el nombre es que nos da nuestra identidad. Identidad. Entonces, Sí. no ¿Sabés qué? Está muy ponerle bien. a esa chica, o sea, y determinarla como una figura tan, no me sale la palabra. Sí, Alicia. No, digo, es como lo de los NN. En la época que, viste, bueno, empezaba como Sí, a conocerse, a hablarse de esto, viste que era el NN. Creo que en las calles también, ¿no? Además de los pañuelos blancos, se escribía, ¿no? El NN, que te impactaba tanto porque decía, bueno, el nombre, por favor, el nombre, ¿no? Sí, Me sí, el hizo nombre acordar es a esto. muchas cosas. A mí, ¿sabés que me hizo acordar bastante lo de la maternidad y la militancia? El caso de Guado, que Es una historia muy parecida. muy parecida, muy Muy parecida a la parecida. historia en el sentido de, digo, del director de la película, no estoy Sí, tan segura de Félix Brusone, sí del director de la película. De hecho, lo que se ve en la película es que ocurre que debe haber miles de historias así. O sea, Watt es un caso claro. testigo que conocemos porque es un político y porque es conocido, pero Pues, digo, este caso del director también, no recuerdo el nombre ahora, ya lo recordaré. También es conocido porque ha salido a testimoniar, a contar su historia, pero hay miles y miles de casos que han sido muy parecidos, otros de otras sí, maneras, y que no los conocemos. Digo, no es casualidad que Guado y el director de Infancia Clandestina hayan pero, atravesado casi por la misma historia, ¿no? pero fíjate que el Guado, la mamá lo salva, pero la mamá está embarazada de un bebé de 8 meses. Así que fíjate vos qué incongruencia, ¿no? Salva al hijo y al otro No, no muere, lo puedo ¿no? salvar. Es Yo quiero hacer terrible, una terrible. pregunta. Lo de oxidada, no, yo no lo pude, seguramente tiene un sentido, pero no alcanzo a entender cuál podría ser o qué podría simbolizar o por Y qué lo podemos habrá atribuirle puesto. a alguno, ¿no? Pero digo, cerrar el sentido sobre qué es lo que pensó el autor, jamás lo sabremos. No, Jamás. pero, no, pero bueno, por ahí se... ¿Y a vos qué te parece? ¿A vos qué te parece? Una- ¿Por qué razón te parece que es? O sea, digo, puedo tirar algún sentido, la verdad es que tendría que buscarlo nuevamente. Benjamín Ávila, ahí Benjamín está. Ávila, claro, Benjamín Ávila. Eh, Era borrada, borrada, no, oxidada a mí se me pone borrada, porque Tomás por ahí tiene que ver con lo que estamos hablando de la identidad, como que tampoco, como una desaparecida, no sé, oxidada. no, a mí oxidada No, me oxidada es una cosa que está sí. estropeada, que es así, que es desagradable al final, ¿no? Porque está Bueno, podemos Claro, oxidada. buscárselo a ese sentido. Y sí. quiero darle lugar a Daniel también y a Jorge para que nos cuenten el cuento que leyeron, perdón, Bueno, y luego perfecto, seguimos charlando. perfecto. Bueno, yo cuento el que elegí al azar. Si alguien lo leyó o quiere compartir una opinión, no tengo ningún problema. Yo lo elegí al azar y cuando vi el título, Susana está en Uruguay. Tuve un preconcepto, no digo, no será un tema farandulero, bueno, pero me di cuenta que no, nada que ver y no es porque lo haya elegido al azar, pero me Es pareció una, uno de los mejores. perdón, Daniel, a mí, Este, Daniel, ¿me escuchás? A mí también se me ocurrió, pero
Sí, sí, sí. Resulta que cuando él escribió el cuento, Susana no No, estaba más en que nada, Uruguay. Es una casualidad. claro, por eso, pero fue un preconcepto mío porque yo soy tan cero farándula y es más, en las pequeñas reuniones familiares que tengo Sí, y no, pero a empiezan a mí me hablar de pasó la lo farándula mismo. y yo no agarro una. Digo, no será de la farándula, ¿no? No, no. Bueno, pero nada que ver. Bueno, este cuento se sitúa aproximadamente cuando termina la guerra de Malvinas en el verano del 82-83, calculé yo, porque empieza describiendo un balneario de la costa atlántica, supongo yo, nuestra, o en un balneario medio muy chic, donde está una señora mayor con su sobrina. Y no hay un tema menor, las dos están tomando una bebida, un gancia. Y es como que parece un detalle menor, pero después con la afluencia del cuento, en varias veces la señora mayor y la sobrina la acompaña están tomando, están copeteando, como diría yo, ¿no? Y es como que se van, la señora está mayor va desentramando ese conflicto que tiene interno. Bueno, en la playa están charlando y ellas no tienen nombre propio, pero están los hijos de de sobrina, Camilo y Pablo, y Federico, que es el nieto de la señora mayor. Ellos sí tienen nombre propio. Bueno, empiezan a charlar, eh, describen los chicos, son muy chiquitos, ¿no? Yo calculo que deben tener entre 5 y no más de 10 años, los primos, y eh, empiezan a nombrarse los personajes. Hugo, que es el esposo de esta sobrina, que está trabajando y ella le pregunta si va a venir a veranear o ese fin de semana, como él trabaja, es ingeniero, aparentemente le dice que está con mucho trabajo, que por ahí venía ese fin de semana. Y empieza a presentar otro personaje que es Carlos. Ella es viuda, Carlos es su ex esposo, esta señora mayor, que era un marino que trabajaba en la flota mercante. Eh, Empiezan a tratarse temas de la vida cotidiana de él y empiezan a presentarse los personajes. Y a Federico, que es el nieto de esta señora, hay un personaje ausente que es la madre de este chico, ¿no? Y el chico le dice en un momento dado, cuando volvamos voy a averiguar por un neurólogo, porque el chico es como que es inquieto, y la sobrina le dice, sí, por lo que habrá vivido él. Bueno, se va desarrollando todo y ¿Qué pasa? yo lo Vení. anoté porque lo leí hace varias semanas. Eh, bueno, ella es viuda porque su esposo Carlos, el marino mercante, un neurólogo descubre un tumor y ya está viuda en esta parte. Y ella se lamenta, lástima que no conozco el neurólogo ese que lo citó porque tengo miedo que el chico tenga un problema por su inquietud, ¿no? Y le preguntan después temas menores, cuando le pregunta por la muerte, si tenía la pensión, el seguro de vida que ella cobra, que estaba pensando en irse a un departamento más chico, pero no sabía si le iba a alcanzar el dinero, y acá empieza a citarse a Susana. Susana es la hija faltante, es la mamá de Federico, y empieza a describir detalles de la vida de ella, que le gustaban los caballos, que ella cabalgaba como su esposo Carlos, que eran de pasear por Palermo, que incluso había sido campeona juvenil. Esto lo charla siempre en la playa con su sobrina. La sobrina, aparentemente, el padre de esta sobrina, yo calculo, yo no entiendo muchas veces de relaciones familiares, creo que es el hermano de esta señora viuda, que es un agente diplomático, que ha trabajado en embajadas y que esta chica, la sobrina, lo ha acompañado, por ejemplo, en su itinerario por Irán, uno de los países que visitó. Bueno, siguen tomando porque no me acuerdo cuándo, pero van a un supermercado, siguen porque esa noche iban a venir visitas. Eh, Detalles frugales porque el chico en un momento dado se había accidentado en un viaje a La Falda que le había llevado ella, se había roto la cabeza contra un vidrio. Y bueno, charlando así, entre copeteo, como digo yo, eh, la sobrina le pregunta, ¿y Susana qué estudiaba? ¿Filosofía y letras? No, ella estudiaba sociología
era muy idealista y cabeza dura, dice, decía que ella en la organización aprendía más que la facultad por su hija Susana. Por eso dejó, o sea, deja a la chica hasta Susana la facultad para meterse en la organización, ¿no? Y ella le dice, sí, la Susana la noté tan cambiada, me hablaba de la plusvalía de Marx, y con la gente que la rodeaba, dice, peronistas no eran, pero en el 73 lo votaron a Perón, o sea, no eran afiliados al Partido Peronista, eran de una agrupación, y es como que esta mujer se va explayando sobre la vida de su hija, ¿no? Y, nunca supe más de ella desde la que lo llamó ese tal Elvio Elcio, que nunca más supieron más de ella, ¿no? Entonces ella pensaba que estaba en Uruguay, que allá que está lleno de exiliados, en un momento dado dice. Pero la sobrina le dice, tía, allá matan gente igual que acá, a lo mejor España. Pero además, ¿cómo la van a matar? Le comenta que Susana decía que acá había campos de concentración, campos de exterminio, y esta sobrina, el viudo, Carlos, le había conseguido un trabajo por su influencia en el diario. Y ella le dice que al diario en ese momento también llegaban muchas denuncias de gente desaparecida. Eh, entonces hay como una especie de negación de la tía con respecto al tema de la desaparición, que incluso el esposo, Carlos, había ido a ver un almirante de un cargo muy renombrado, y este le decía, imagínate que nadie sabía nada. Dice, era porque Susana debía haberse ido, ¿no? Además, ¿por qué vamos a pensar lo peor? Peor sería que esté presa, y si es así, ¿por qué no nos van a decir la verdad? Si es tan fácil. O sea, tenía una especie de negación de dónde estaba su hija. Bueno, en un momento dado, siguen a la noche, la señora esta, en un momento dado, de tanto que toma, bebe, se siente mal, y yo no la quiero hacer tan largo, pero la situación final se presenta en el balneario final, que Hugo, que es el esposo de esta sobrina, viene finalmente ese fin de semana, y, dice, no, no viene la señora o tu tía acá, no dice, no, tomó mal, tomó un poco de más la noche anterior, le duele la cabeza. Y Hugo comenta con su esposa que incluso llega a tal punto la negación que le comenta una infidencia a la señora esta, que se había ido a la costa de vacaciones, pero que había ido le había dejado la llave a un portero donde vivía antes, con la creencia de que Susana podría llegar a aparecer en ese interín, y iba a venir a su casa anterior, y ella le daba al portero la llave y la nueva dirección donde vivía, ¿no? Y entonces Hugo le dice a su pareja, es increíble que Carlos no le hubiera dicho nada. Carlos por el esposo, el, el hombre este, el esposo de la señora esta, que no estaba. Dice, andás a ver, él tampoco se esperaba algo así cuando preguntó. Creo que esa tarde vino para que estuviera todo bien, que yo le diga que Susana estaba presa y que el día hubiera, y que él iba a imaginar que se había muerto en un enfrentamiento así. O sea, incluso la señora es tan negada que cuando la ve por última vez a su hija, ella va con un vestido largo, casi hasta los tobillos, con un almohadón en la panza para disimular su aparición, y después ella no entiende, no la ve más, y aún así sigue negando como que ella podía estar muerta, ¿no? El comentario final es de Hugo, dice, vos le hubieras dicho a tu madre que ella en un enfrentamiento voló por el aire. Eh, o sea, es como que jamás le dicen explícitamente a esa señora que su hija está muerta, y el cuadro termina así, con la familia reunida tomando la mano a su hija, internándose en el agua, como diciendo, vos le hubieras dicho algo así si tu hija hubiese volado por el aire. El cuento está muy bueno. Yo lo leí varias veces después hasta que fui descifrando eh, todas las vueltas que tiene, y me di cuenta del dolor de esta mujer, que el detalle trivial de que está bebiendo, bebiendo, bebiendo,
era como una especie de su negación total por asimilar que su hija estaba muerta. Ella creía que podía estar en Uruguay, podía estar en España, que había recurrido su esposo a ver un almirante y él le decía, no, nosotros no sabemos nada, no, no. El cuento Bien, está muy Muy bueno y bueno, es muy bueno. dolorosamente Perdóname, triste, ¿no? Daniel, Pero perdóname. yo al que no lo Se me leyó le no, recomendaría que lo leyera porque yo lo narré no, mal, disculpe, pero es espectacular. no, no, lo Y narraste muy todas bien. las vueltas Norma que le Muy María dan. Teresa bien, había muy bien. levantado la mano, perdón. ¿Vos querés hacer una no, pregunta? me faltó el nombre, se me escapó el nombre. ¿Cuál es el cuento que leíste? El nombre. Susana está en Uruguay. Susana estaba en, Ah, Estaba en Uruguay. es María muy, Teresa, no es porque lo haya Sí, elegido yo al azar, pero es uno de los mejores que leí. no, no, sí. está bien. Bueno, yo lo que quería contarle, que yo también lo leí, Daniel. Muy bien, lo explicaste muy bien. A mí me costó bastante hacer la relación familiar de Sí, Carlos, de sí, Hugo, yo de lo Susana, intenté de después de leer, Federico. yo porque mi familia es tan pequeña y yo cuando me hablan de primos, tíos, sobrinos, nueras, yo me pierdo un poco, pero Sí, si lo vas sí, descifrando, es porque a la sobrina y a la tía no le damos un nombre propio, pero después tienen todos nombres propios, fíjate esa sí, particularidad sí, también. sí, 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 sí. Los hermanos se llaman Camila y Pablo, el primo se llama Camila, Federico, y también hay una niñera que se incluso llama Noemí, que Ah, es de Noemí, Merlo, sí, que es de Merlo, y ellos incluso en un esta momento señora, dicen, que- dale, dale. no, no, disculpa, que ella presenta a sus tres hijos. Susana era la segunda, creo que Cristina la primera, y, no y Horacito el tercero. Sí, Tiene sí, dos hijos más, pero de ellos no refiere nota. no, Ella no, no está, habla. obvio, está desaparecida. Susana está obsesionada con su Eh, hija que no aparece. y Noemí, la niñera, que es de Merlo, porque ellas son muy chic, las señoras son muy chic. Sí. Dicen son de Merlo y no saben si son de Merlo acá de Gran Buenos Aires y después un momento claro. dicen no, deben ser de San Luis porque ella habla de las montañas, pero toda la novela, ella es como que es intrascendente, sí, yo la tuve que leer también un Sí, par de sí, sí, veces sí, sí. porque es todo, ellas se pasan tomando gancia, vino, gin tonic, o Incluso, sea, no sé, disculpa María Teresa, incluso sí, hace una pequeña mención de la pareja de Susana, que él mm, dice, sí, es como que él merecía estar preso, porque parece ser que él como que la incorpora al grupo, era parte del grupo y él estaba preso o desaparecido sí, también. O sí, 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 sea, en un intervengo un momento es como poquito, que sí, intervengo un poquito con algo herramientas, habrá hecho, eso, intervengo un poquito para ponerle como un poco más de contenido a este cuento que es hermoso, Hermoso, efectivamente, sí, sí, sí. es hermoso. muy dale, dale. claro y es un cuento que casi diría que, ¿vieron como cuando leímos Cabecita Negra? Sí, Que Sí, claro. decíamos, es un cuadro de la clase media. sí, sí, Bien, sí, Sí, perfecto. sí. lo que narra este cuento es una mirada que ya no es autobiográfica, ¿sí? Que no está relacionada No, con la vida del autor, que no está No, contado no, a partir de la mirada de él, como el resto de los cuentos, sino a partir de una mirada distinta. Y que está muy, o sea, que es muy clara la mirada que está contando. Hay una conceptualización y una forma de ver y una mirada muy particular que lamentablemente existe aún hoy en la mm, sociedad, sí. que no es la de él, por supuesto, pero que sí es la de muchos. Y en este caso, como que lo extrema aún todavía más porque es la misma familia de una desaparecida quien está desarrollando Sí. ese discurso, que es el discurso, es la teoría de los dos demonios, es el negacionismo, es el algo habrán hecho, es el no están desaparecidos. Esto en el título mismo nos aparece. Susana está estaba, dice Daniel, o está, no recuerdo. En ¿Estaba en Uruguay. Uruguay o está? ¿Está en presente el Está título? en Uruguay, está Está en en Uruguay. Uruguay. Está en- Que es lo mismo que Susana está en Uruguay. el discurso del negacionismo. Lo que está contando este cuento en primera persona, en el sentido de que está narrado por la propia familia que tiene una hija desaparecida, que a su misma vez condena la vida de esa hija desaparecida, la cuestiona, ¿sí? La analiza,
algo habrán hecho, está muy fuertemente, aparece ahí. Sí, Y además totalmente. está deslizado muy claramente que es una familia que tiene relaciones con los militares. Sí, Esto de Sí, que le sí, pueda pedir un sí. almirante, pero de Ah, que es lo mismo que decir, digo, el común, el ciudadano de a pie, no tenía la posibilidad de pedir un almirante, ¿no? Únicamente alguien que estuviera relacionado con los militares y con los grupos de Claro. tareas y demás, podía tener la posibilidad de ir a pedir. Entonces, pinta un cuadro, pinta una mirada, desliza una conceptualización con la que todavía estamos lidiando. Todavía estamos lidiando, todavía hay mucha gente que dice, incluso aparece Daniel ahí, él no será en España. No me van a decir que nunca escucharon que Sí, no claro. se sí, país, no por España. favor, Sí, sí, claro. Eso es lo que sí, aparece allí en sí, este cuento. sí. Entonces él está deslizando, mostrando, evidenciando la otra parte, la otra mirada, no la del hijo desaparecidos, no la de aquel que tiene conciencia, y lo está haciendo ahora, ¿no? Pero con esa mirada inmediata de los 80 y los 90, porque las discusiones que se dieron, porque ahora los damos por sentados, lo damos por sentado Mm. y apareció también la figura que fue muy discutida en su momento. Cristina Kirchner dijo la otra vez, antes no nos hacía falta una ley para el negacionismo porque nadie, no es que nadie, pero Mm. no estaba tan en tantas bocas esta cuestión de negar la dictadura, los desaparecidos y demás. Ahora Ahora hay pareciera mucho ser, negacionismo. ahora hay negacionismo, ahora se volvió el negacionismo. Bien, este volvió el negacionismo es porque los 80 son el momento de la postdictadura en el que comienzan a arreciar todas estas discusiones. No, no fue todo tan sencillo, digo, no en vano hay una política de memoria, verdad y justicia. La sociedad lo discutió mucho. Teníamos quienes, había mucha gente que no veía lo que estaba pasando, incluso No, no. en el mismo curso, mientras lo charlamos, mi hermana nació anecdótico, ¿no? Pero me parece importante contar a partir de cada uno debe tener también su historia personal. Mi hermana nació en el 78 en el Posadas, Mirá, centro clandestino, el Posadas fue en el 78, sí, pleno centro clandestino. sí, Y sí. mi mamá tenía parto seco. Y te lo cuenta ahora, quiero decir, perdón, mi hermana nació el 2 de enero, el detalle que no les conté. Finalmente el 2 de enero, pero mi mamá quedó internada en las fiestas, en el 78 en el Posada. En el pasado. Y en plenas fiestas, o sea, 21 de diciembre. Y ella recién ahora, o sea, si, si una le pregunta a mi mamá, lo que dice es que en el momento no se dio cuenta de nada. Vio, escuchó un montón de cosas, pero luego, recién, y después de un montón de visibilización, de discusión, ella se dio cuenta de lo que le había pasado en ese momento. No porque le habían hecho algo a ella, sí le hicieron, digo, le retuvieron el parto 2 días, bueno, hubo violencia de parte de los obstetra y violencia médica, ¿no? Obstétrica. Pero ella no lo relacionó en ningún momento, escuchaba, veía cosas raras, escuchaba cosas raras. Eso es el negacionismo. Inconsciente incluso en este caso, porque, o sea, no es que mamá fuera tonta o quisiera negar algo, es que no No, lo no. relacionaba, es No, que era un tema que no se visibilizaba, digo, entonces estas discusiones son las de los 80 y los 90. Todavía en los 80 y en los 90 estábamos discutiendo si eran 30.000 o no, si no estaban en España o en Uruguay. Y eso es lo que narra el cuento. No sé si Daniel concuerda o quiere agregar, o sí. María No, Teresa. perfecto, perfecto, No, totalmente, perfecto, totalmente. perfecto. Hasta ahora se discute si son 30.000 o menos o Ahora se más. Claro. volvió a discutir, porque, Volvió el claro, por eso tema. decía, ahora se volvió a discutir. Ahí sí Ahora, yo crecí con los 30.000 muy instalados, ¿sí? En un momento sin que se toque el tema, pero luego a partir de los 2000, a partir de la política, ¿no? De la memoria, verdad y justicia, era indiscutible, es una política de derechos humanos, somos uno de los países que más se reconocen por la política de memoria, verdad y justicia
justicia que tenemos. Ahora se volvió a discutir porque hay Fíjate una derecha que lo está instalando. Y fíjate que los españoles vinieron acá para que les reconozcan un poco los... Y sí, porque tienen, sí, claro. vieron esa película, ¿verdad? Esa serie, ¿cómo se llama, Norma? Recordámelo. Porque estás hablando del documental. Del documental, no me acuerdo cómo se llama, pero yo lo Lo vi. vamos a buscar, alucinante, para verlo con esto, para ver qué... Es impresionante. Lloré Que es un muchísimo. documental español. Sí, sobre Frank Rick, sobre el... Claro, un documental español sobre el... Que va la jueza allá a ayudarles. ¿Cómo? Que Una va la jueza de acá. Que la Claro. llevan a la jueza que Esperen estuvo que lo acá. buscamos, porque no recuerdo el nombre. Bueno, se lo voy a buscar. La jueza se llama Sobre el Servini de franquismo, y fíjense Cubría. lo que les... ¿Cómo, Jorge? ¿Cómo? Y la jueza se llama Servini de Cubría. Resulta Claro, que claro. estábamos en Madrid con mi señora en ese momento, fuimos a la Plaza Mayor, se hace un acto por la memoria, ellos, memoria, verdad y justicia de los muertos por Franco, desaparecidos, muertos, todo. Y cuando nos reconocen que somos argentinos, porque nosotros estábamos ahí, vienen y nos abrazan. ¿Y por qué? Entonces dicen, no, pero ustedes tienen ahí a una jueza que es un honor para nosotros, este abrazo que le damos a ustedes es para ella, que nos abrió a nosotros el poder iniciarle acciones contra los negacionistas. Porque acá, dice, ustedes tuvieron un proceso de juzgamiento a la Junta Militar y nosotros acá está la ley del olvido. Entonces, viste, nosotros, o sea, yo la primera vez que había escuchado ley del olvido, yo la había escuchado, pero así no sabía qué significaba en sí. Y el significado es, de eso no se habla. sí. Eso no existió. Eso no fue. Así que muy emocionante. Sí, es muy emocionante, yo lloré muchísimo. Y fíjense que aún muy a conciencia de lo que era el franquismo, nunca, realmente ver el documental me hizo informarme un montón de cosas que no sabía, o sea, yo mi cabeza lo tenía como que el franquismo, y es muy parecido, o sea, a la dictadura y robo de identidad, o sea, en mi cabeza yo no tenía como, pensé que estas cosas terribles, no que únicamente habían pasado acá, pero que eran made in Argentina, o sea, no, el franquismo para mí era, o sea, había actuado de esa manera, pero no pensé que hubiera sido tan así. La verdad es que no, nada, bueno, ignoraba En muchas Chile, cosas que en aprendí. Uruguay. En Chile y en En Chile y en Uruguay. Uruguay también, pero yo lo relacionaba con el Plan Cóndor. El franquismo para mí estaba ajeno a esto. Claro, El franquismo para mí fusilaba, quiero decir, ¿no? Sin embargo, no. No porque fusilar sea menos que esto, pero quiero decir, tenía como otro, no, sin embargo hubo desaparición sistemática de personas, o sea, hubo terrorismo de Estado, hubo terrorismo de Estado. Y no tuvieron efectivamente, fuimos nosotros a llevarles la política de memoria, verdad y justicia. Tuvieron que acudir, hubo una gran militancia, que lo muestra muy claramente, quienes no lo hayan visto, se los recomiendo, pero fuertemente se los recomiendo. Una larga y enorme, es un desaparecido, claro. Está bien, sí, Ana María. ¿No lo fusilaron, Ana María? Sí. Sí, sí. Claro, bueno, Sí, yo lo estaba fusilaron. diferenciando, sí, sé que García Lorca es. Pero no tuvieron el cuerpo, no tienen el No cuerpo. entregaron el cuerpo. Claro, pero sí hubo un Sí, fusilamiento. sí, Yo sí, como lo fusilaron, comparando. sí. Bien. Y hay una película de eso, ¿De que qué? con Andy García, ¿De García Lorca? de Lorca cuando lo fusilan y todo. Sí, creo que sí, no recuerdo ahora. Andy García la protagoniza el personaje de Lorca. Bien. Yo Gracias, Rubén. te quería Bueno. comentar. Hola, ¿me escuchás? Sí, Ana. Digo, te quería comentar que yo en el año 76 empecé a trabajar en el hospital italiano en Buenos Aires. Ay, yo nací ahí, Ana. ¿Qué? Nací ahí en el 76.
Bueno, y resulta, yo ya tenía 3 hijos y vinieron 2 compañeras del Posadas. Sí, Y bueno, yo estaba completamente como muchos sin tener idea de lo que estaba pasando. Y realmente en el hospital pasaron muchas cosas porque había muchos médicos militantes, ¿viste? Y entró la policía en el año 76, 77. Y me acuerdo que en terapia se ahorcó uno de los médicos. Eran 3 que habían de estar. Uno quiso sí. escapar y se metió en uno de los sectores. Y una de las enfermeras parece que denunció y a ese lo agarraron. Y el otro logró escaparse, pero lo habían herido y lo llevaron, bueno, lo llevaron a la guardia y trataron de salvarlo y bueno, y después se lo llevaron. Y lo que pasa que yo después, como que no, realmente no es que uno no se interesaba. En el año 77 mi hijo, el del medio, tuvo un accidente muy, muy grave. Estuvo 40 días en coma, bueno, no importa. Y yo ya no ¿cómo te puedo decir? No es que negué todo lo que había pasado en ese año, ¿viste? Pero como que mi interés era salvar a mi hijo en ese momento. Y entonces como que me desconecté mucho. Pero por medio de mis compañeras y mucha persecución hubo en el hospital en esa época. Claro, por un lado hubo mucha persecución, pero además funcionaba un centro clandestino. Claro, Torturaban gente ahí. Y además utilizaban a los mismos médicos para torturar gente. Por eso también hubo mucha persecución, porque muchos de los médicos se negaban. Hay toda también una movida y una militancia con el tema del hospital Posadas, porque si bien hay conciencia de que creo que hace poco, no recuerdo bien, hicieron una movilización, una visibilización, porque hay una organización misma del Hospital Posadas que estaba bregando para bueno, saquen, hay algún lugar en especial, nada, hay toda una historia que no voy a detallar más porque no conozco en detalle, pero había por un lado una persecución terrible y hay muchos desaparecidos médicos del Posadas, pero por otro lado funcionaba como un médico, por Sí, el mismo lado, todo parte de lo mismo, ¿no? Es uno sí, de los centros clandestinos, funcionaba como la ESMO. sí. Yo me enteré por estas 2 compañeras que vinieron Claro, claro. Bueno, en el gracias, Ana. bien, A ver, Jorge, ¿nos querés contar qué leíste? ¿Sabés qué? Leí 2 veces y no lo entendí, no lo voy a contar, Decime porque cuál El es. último. el Decime último cuál es. se llama 1973, o sea, pero no, Sete. 2006. 2073, eso. No lo Bien. entendí, no lo quiero, o sea, Creo que no lo sería, leí, Jorge, así que si no lo querés contar, dijimos no te preocupes, sí, lo voy a leer, porque me parece que es uno de los dos que agregó después. No, ese no llegué a es, leer. es el Dice Ana, último de todos. claro. Bueno, lo leemos, lo leo, te prometo leerlo para ver, para charlarlo. Bueno, Eh, no sé quién levantó la mano que quería Eh, comentar. yo, Sí, que yo leí Sueño con Medusa, si lo conocés lo es cuento. hermoso, sí, dale, contalo. Bueno, a mí me encantó porque parece que contara la vida de él. Máxime que yo lo escuché en una aplicación de podcast, que lo escuché a él, lo leí y después lo escuché a él. Entonces, como está narrado tan en primera persona, parece que realmente fuera biográfico. Bueno, a él es una cosa medio extraña, ¿no? Porque, ¿por qué él sueña con medusas? Porque el día que le avisaron a la abuela, que es quien lo cuidó, la abuela Lela, la abuela dijo que ese día que había un sol hermoso, era de verano, después se transformó en medusas que chocaban, entonces que chocaban contra las ventanas y las puertas y los techos. Y entonces él quería relacionarlo, después que la abuela murió, quería relacionar por qué las medusas. Entonces él dice que se fijó cómo eran los días de ese día, de que le avisan a la abuela que habían
muerto la mamá, él dice que la mamá y el papá, ¿no? Como que hubieran muerto juntos. Y dice que ese día estaba muy inestable en el conurbano, aparentemente estaban en Moreno, y, y que entonces él interpreta que el día era muy húmedo, que estaba pesado, o no sabe si era por la humedad o porque la abuela se fue a llorar al patio, no sabe bien. La cuestión es que después de eso él tenía pesadillas con Medusa, se hizo experto en Medusa, conocía todos los tipos de Medusa, medusas que lo aterrorizaban, incluso después tiene una novia y la novia se mete en hijos porque quiere que él se relacione con hijos. Entonces él va a hijos y entonces le dicen que cuente y él dice, y yo sueño con Medusa, dice. Y claro, quedó ahí. Pero como ellos dicen que todo está bien, que no pide explicación, que las explicaciones vendrán después, bueno, él contó de las medusas, bueno, lo que él sabía de las medusas. Bueno, al final, en ese interín, la abuela se muere y él como que se tiene que hacer cargo del trabajito que tenía la abuela y también los papás de la novia, hay una mala época y se funden, el papá se va a Miami, el papá de la novia. Él estaba como enamorado de esa novia y la novia iba a hijos con una amiga. Ninguna de las dos tenía padres desaparecidos, pero ellas iban a hijos igual. Al final él también tiene ciertas relaciones con la amiga de la novia y eso como que los hace enojar un poco, pero él sigue como andando con la novia que no dice nada. Y bueno, él sigue con ese emprendimiento que era de la abuela, que muere del corazón de repente la abuela, y, y él como que no está muy bien en la relación con la novia, y incluso la novia queda embarazada y él le da la plata porque ella se quería hacer un aborto, y como había cobrado la plata por los padres, se va a recorrer Latinoamérica. Y en Honduras una chica le dice que a lo mejor la chica no se hizo un aborto y a lo mejor está el hijo. Entonces él vuelve a la Argentina porque se hace todo el mambo de que a lo mejor tiene el hijo vivo. Y bueno, vuelve en la casa de la novia donde vivían los padres, la casa estaba en venta, se va a hijos y la encuentra a esta otra chica que él también había tenido relaciones, y la chica le dice, ¿no sabés? Romina, que se llamaba la novia, se fue a Italia o a España, dice. Y entonces, bueno, él quedó mal ahí y sale corriendo de hijos, porque estaban hijos en ese momento, y sale corriendo y se va para el lado de Puerto Madero, del puerto, y ve un submarino y que alguien estaba construyendo. Se va como corriendo y ahí como cansado, como que medio se entreduerme y sueña que en el submarino se va a Italia, a España, y ella está trabajando de mesera. Y entonces como que, sí, por ahí anda el hijo y que va a vivir la vida con ella y que vende el submarino a alguien, porque se va a quedar ahí con ella haciendo una vida que va a seguir una familia que se va a seguir agrandando. Esto al final es el sueño que él tiene, porque él soñaba con Medusa y acá sueña con esto, de que la chica no se hizo el aborto y por ahí anda el hijo que no lo vio. Pero la última parte es un sueño. No sé si vos tenés otra interpretación. Pero están todas las mismas cosas, la lluvia, la abuela,
el cobro de Sí, la... son los mismos elementos narrados desde distintos, abordados desde distintas cuestiones. En cada uno hay como una centralidad de un tema en particular. La cuestión es que la chica le mintió ahí, ¿eh? Sí. O sea, finalmente no estaba embarazada y usó la plata que él le dio para el aborto. Eso es lo que cuenta. Usa la plata que le dio para el aborto para irse a otro país, a irse a España. Eso es lo que él descubre. ¿Sí? Hay muchos componentes por una cuestión de la escuela, de donde viene de la forma de hacer literatura eh, y del momento en el que él escribe. Hay muchos como componentes psicológicos que aparecen en este cuento. ¿Sí? Está narrado, y fíjense que aparecen otros cuentos también, elementos, componentes psicológicos dentro de la narración, y por eso aparecen los sueños, las medusas y demás. Hay mucho de anclar a partir de un elemento y narrar diversas cuestiones a partir de este elemento, que en este caso son las medusas, y que no tiene, o sea, no me animaría a cerrar nuevamente un sentido muy particular sobre la medusa en sí. No creo que tenga, digamos, un significado unívoco la medusa. Simplemente me parece que es una estrategia narrativa, que es un elemento que él utiliza para narrar, por un lado, el horror, la pesadilla reiterada de cómo se vive la desaparición, la ausencia de sus padres, y luego de narrar su vida, ese cambio en el sueño. Y sí, perdón, ¿eh? Él tenía miedo en los sueños, tenía La pesadillas con pesadilla Medusa. aparece como constantemente, ¿no? En distintos cuentos. Es decir, el horror que él vivió, la ausencia de los padres, la dictadura, se traduce en pesadilla en muchos de los cuentos. La noche. La noche, la lluvia, ¿sí? La medusa, de vuelta, no me animaría a dar una interpretación directa, pero sí me parece que es como un componente medio psicológico. Si les parece, nos tomamos 5 minutitos, vamos a extendernos un poquito más, 10, 15 minutos, a ver qué hora es, para empezar a leer algunos escritos y luego continuar, porque si no, no vamos a llegar. Nos tomamos 5 minutos simplemente para poder ir al baño y calentar Bien. café o agua. Y volvemos, ¿les parece? Sí, sí. Sí, 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 Bien, perfecto. y comenzamos a leer.
Bueno, ¿están por ahí? Sí, algunos estamos. A las que estén o los que estén. ¿Ven la gata esta? Les quiero contar algo anecdótico. ¿La ven? Sí. No es mía. Sí. Es la gata de mi vecino que decidió vivir en mi casa. Ah, bueno. Sí. Se las Es quiero presentar, Una es una ocupa. hermosa. cara rota, es una belleza. Pero es la gata de mi vecino y ella come acá, duerme acá, incluso en mi cama. En fin, ellos deciden dónde vivir, quiénes son sus dueños y demás. Y a veces visita al Son vecino. los dueños de todo. También tengo un gato de mi vecina. Viene Y todos no, los ella días, viene decidió a vivir comer. acá. Un día llovió del techo y Pero los gatos son muy especiales. sí, yo tengo dos, las mías no salen, están castradas y no Mi tengo, o hijo, sea, no mi tienen por hijo dónde Voy tiene, a irse. poner la botita. mi No te hijo lo tiene, reclaman. Salí, salí, mi, mamá. mi hijo tiene 6 gatos. No. O sea, él, la mujer y la hija, no mi nieta. 6 gatos tienen, pero todos vienen así, de esa historia, ¿eh? Sí, sí, sí. Ellos Bien, deciden dónde vivir, Y no te definitivamente. lo pero reclama el gato es muy especial, ¿eh? Allá. no te lo No, reclama. intentamos que vuelva a su casa, pero bueno, ella quiere estar acá. Así Bueno, que bueno, Menos, como por puse ahí un tenés un platito de gato comida a ella y también. menos mal que el vecino no se enoja. No, no, es que al vecino también le cayó así como un día, ya va sí, te pasando caen. por la casa. Pero bueno, anecdótico. Bien. Este, Ay, Laura, Es y, nómade. y gente, en este momento me busqué en Google y el documental se llama El silencio de otros. en silencio de otros, ahí está. Es de ¿En qué Almucena, plataforma está, Jorge? Dice ahí. está en YouTube, ¿eh? Ah, está en YouTube. Yo lo vi en Netflix, me acuerdo. Me apareció en Netflix y lo vi en Netflix, pero no sé si sigue estando. Es de Yo Almucena también lo Carracedo, la directora. Y Sí, sí, uno de los, el es muy hermano bueno. De Almodóvar, Pedro Sí, Almodóvar, sí, sí. es uno de los que, digamos, los productores, está ahí en la dirección también. Está. sí me Bien, imagino. gracias, Jorge. Lo recomendamos. Bien, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer lo que lleguemos a leer de sus escritos. Pido disculpas por la falta de tiempo, pero vamos a terminar leyendo todos en la clase que viene. Voy a enviar el cuento para que aunque sea lo leamos y charlemos un poquito de ese cuento que es muy importante, que me parece que no quiero que nos quede afuera. Y también les propongo que para la clase que viene pensemos en un cierre en el sentido de que me puedan contar qué les gustó, qué no les gustó, qué les pareció que falta, se reciben críticas y demás. Y no hace falta que lo hagan por escrito, sí que lo charlemos, pero que vayan pensándolo como siempre me sirve como para mejorar. Espérenme, a ver. Tengo aquí abierto. A ver. Bueno, tengo uno que se llama 70. ¿Quién lo escribió? Un escrito que se llama 70, puede ser. Ahí comparto pantalla para que lo vean. ¿No? ¿Lo ven? Sí, No, yo 7 no, del 7. 7 del 7 dice. ¿A No, dónde no, dice 7? acá. El primero no dice 70. No, Y el primero dice 0707. 60. A ver, lo abrimos. A ver, espera, porque esto lo subió Ludmi ahora. Ahí está, María Teresa. Ah, Está medio lenta mi computadora, parece.
María Teresa, ¿se llama 70 tu escrito? Sí, 70. Ah, ok, ok. Bien, ahora cuando abra, ¿lo querés leer o lo leo yo? Bueno, sí, sí, es muy personal, lo quiero leer. Perfecto. Espera que me está medio lenta la... Ahí va, léelo. Dale. 70, ¿se escucha? Sí. Sí. Yo, año 1953. Tengo 3 años y estoy mirando desde un balcón una multitud de gente que fue convocada para recordar con una misa el primer aniversario de la muerte de esa mujer, la Eva de los humildes, de los trabajadores, la Eva de la causa. Yo, año 1973. Tengo 23 años, me caso, vivo con mis suegros y después de 3 años de arduo trabajo de ambos, compramos una casa vieja que fuimos remodelando. Mi mamá panadera, gallega, inmigrante. Yo, año 1976. En mi casa, mis amigos, mis clientes pedíamos que se fuera Isabelita. No queríamos violencia, ni sangre ni venganza. No conocíamos a Walsh, ni sabíamos de desaparecidos, ni de monopolios de eso, de Siemens, etcétera, ni del aumento de la desocupación. Sí, de bombas y atentados. Trabajábamos 15 horas diarias en la panadería. Leíamos la prensa y la razón. Luego se fue corriendo el telón y comencé a ver en la democracia otra realidad. Yo, 2023. Cursando por Zoom un taller de PAMI sobre literatura argentina, donde conozco personas que sufrieron la dictadura, que militaron a favor del pueblo, que se quedaron en el país a pesar de las persecuciones y gente que eligió exiliarse, que tiene otras opiniones. Después de 70 años entiendo otras realidades. Gracias a todos. Hermoso, María Teresa. Una Lindo. belleza. Es mi experiencia Muy personal. bueno, muy bueno, muy Muy bueno. buena, María Teresa. Bueno, Gracias. María Muy Teresa. bueno. Hermoso. Hermoso, Hermoso, sí. hermoso, Sí, original. realmente muy bueno. Gracias, María Nada Teresa. puedo decir de lo que está escrito allí, nada, en el sentido de agregar nada que ya dijiste todo. Sí puedo decir que me gusta mucho la elección que hiciste de contar todo este recorrido y tu recorrido personal por estas temáticas que estuvimos abordando en el taller a partir de tu experiencia personal. Me parece bellísima esa elección, Es simplemente. Y que es una emocionante. elección literaria, ¿no? O sea, a mí el corazoncito se me llena de orgullo porque es una elección literaria esta que hiciste. Hermoso, hermoso. Gracias, chicas. No inventé nada, es realmente No, lo por que eso, no, siento y no, lo que me No, se pasó. ve, no, se no, ve, se claro. ve. Podría escribir otro tanto, quise ser sintética. Sí, Escribilo, está perfecto. escribilo. Bueno, muchas gracias por Pero dijo compartir. todo, dijo todo. En Mm, un poquito dijo todo. qué bueno, Bien, ¿eh? Muy lindo, además, muy lindo. además dice cosas que por lo menos nos pasaron a muchas personas de La esa Sí. época. mayoría. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Teresa, por compartir esto con nosotros. Lo vamos a guardar. Gracias, gracias. Vamos con uno más. A ver. ¿Qué pasa? Espérenme que estoy haciendo toda la movida de abrir. Ahí va. Voy en orden según cómo me aparece. Luego en la próxima clase continuamos. ¿Por qué me desapareció el de Teresa? No se supone que pasaría esto. Bueno, todo lo busco bien. Si no, te voy a pedir que me lo mandes de vuelta. A ver cuál es.
Sucio. Soy yo. Bueno, ahí ¿Lo, estamos. sí. ¿Lo querés leer, Susi, o lo leo yo? ¿Lo podés leer, Laura? Sí, puedo. En cuanto me permita internet, la computadora. Ay, qué lerdas que son, a mí me ponen verde. No sé por qué están dando así, no Pero la debería mía ocurrir. también está tan lerda, Dios Ahora me mío. voy a pelear con Telecentro. Por más que te pelees. Sí, bueno, Que pero no por tenés eso vamos abierto a el dejar de pelear, Zoom, ¿eh? el Zoom Bueno, a ver, que lo Susi hace más escribió. lento. Ahora está. A través de diferentes estilos de escritura, realistas, fantásticos, Félix Brusone, en su libro 76, fecha que tiene un simbolismo importante para Argentina y que coincide con su año de nacimiento, muestra lo fragmentario, lo inacible de las historias que trata de reconstruir de madres y padres desaparecidos. La lluvia que diluye una imagen, que borra como el tiempo, el intento de saber de un adolescente sobre sexo e identidad filial, un unimog baleado comprado con bonos reparatorios del gobierno, en el que siente que era el mismo que había manejado su padre, camionero desaparecido en Córdoba. Pero al Unimog le falla el corazón, su bomba inyectora en el camino. Y queriendo, mirá qué hermosa imagen que nos deja Susi acá. Nos preguntábamos, perdón la interrupción, nos preguntábamos, creo que Gigi había preguntado esto de la bomba Sí, inyectora. Bueno, sí, ahí para está. mí. Eso pasa porque no Sí. sabemos de mecánica, Gigi. No, está bueno. Es el corazón Claro. del camión. Es lo Pero que al se... Unimog le falla el corazón, su bomba inyectora en el camino, y queriendo terminar con ese intento fallido, lo quema hasta que la lluvia salva al Unimog. Y cobijado en lo que queda, decide poner distancia a donde no podrá llegar y proyectarse en lo posible. Un exnovio de su madre, fotos de ella y un relato de un encuentro en la calle donde le hacía señas de que no se acerque. Comprende que la siguen y poco después se exilia en Roma. El intento de saber más envuelto en una conversación anodina y que no le importa, y una borrachera final con un chino que sin saber su idioma lo entiende más. Subilo, subilo, Fotos subilo. viejas conocidas guardadas en una habitación al lado del tanque de agua, agendas borroneadas, un ticket de ida y vuelta a Moreno, una factura de tintorería, un antropólogo forense llamado Ojo, una llamada a alguien de Bahía Blanca, ahora enferma en algún lugar, pero con la que se había comunicado antes y que le habló de su madre en un ataque al batallón 141 de Córdoba y de que luego fue llevada a Campo de Mayo. Una tía medium con quien recorre un supermercado de Moreno buscando pistas de desaparecidos y que le muestra una tortuga ancestral que puede revelar el pasado y el futuro. Y cuando llega a su casa, la agenda desapareció. Pero pueden aparecer en tiempo muchas otras agendas con muchos más datos. Son algunos de los cuentos que forman laberintos de derechos humanos, sociales, sexuales, políticos, para intentar tapar la falta imposible de llenar. Muy Muy bien. bueno, Susana, muy bueno. Susana, muy bueno. Nuevamente, elogio. Ay, es una maravilla, ¿eh? Y me gusta muchísimo la elección literaria que usó Susana, el recurso literario que usa para contarnos qué es lo Sí. que leyó allí en aquellos cuentos, porque fíjense que Bien, cada cuento, al igual que Félix Brusone, como en una continuación de aquello que hace él, elige un elemento. Cada cuento Sí, responde a uno de los elementos de ese cuento. Me parece hizo, maravilloso lo que hizo hiciste. una síntesis hermosa, una síntesis hermosa de los cuentos. Hermosa, Muy bien, hermosa. Susana, Maravilloso. te Muchas felicito. gracias por Sí, compartirlo. Muy buena, muy buena. No sé si ella gracias. quiere agregar algo. No, quise como devolver lo que habíamos visto en la clase, en las clases y lo que leímos y todo. Traté de mostrarlo lo que yo entendí, ¿no? Y Claro. Lo la verdad, lograste acabadamente, no solo Y trataste. lo entendiste muy bien, Susana. Muy bien, muy buena gracias, explicación. gracias. Bien, vamos a leer Lindo, uno está más. lindo. Tiempito para uno más. Y luego continuamos la clase que viene, ¿no? Sin intención de dejar afuera a nadie, voy a leer el que siga.
Está muy bueno, muy bueno. No, espérense un segundito. Gigi. Bueno, listo. Me gusta el nombre del documento. Como en la Sí, sí, pero después tiene subtítulo. Uno sabe las veces que lo cambié. No, es por cómo lo guardaste. Así lo guardé. Cuando no lo cambiaste, lo guarda con la primera frase del documento. Ni bien lo había terminado de escribir, lo guardé. Después lo corregí. Bueno, ¿lo querés leer, Gigi, o leo yo? No, leo yo. Evita. En la anterior unidad me enfoqué en el personaje de Cruz. Esta vez haré una breve caminata con María Eduarte de Perón. Evita. La Evita de los cabecitas negras de Rosenbacher, de los grasitas, de los decamisados, de los compañeros, compañeras, de la mujer del barrio, de la campesina, del ama de casa, del obrero, obrera, del trabajador, trabajadora. La Evita que le dio visibilidad a los que no lo veían. Lamborghini la rescata en Eva en la hoguera, reescribiendo pensamientos de ella de la razón de mi vida. O un pichón de gorrión en la bandada, que Perón le enseña a volar, o los ricos como árboles, los pobres como pasto, o el día maravilloso que conoció a Perón, está que buscar ahí Perón, la incomprensión del enemigo, o las cartas con angustiosos llamados. Bueno, hasta ahí sigue. Rodolfo Walsh en esa mujer nos enfrenta al cadáver de Evita, sin nombrarla. Perlongue en Cadáveres también habla del cadáver en estos versos. Los extranjeros como crápulas se les ha volado la papisa y la manotean a dos cuerpos, cómplices arrodillarse bajo la estatua de una muerta y ella es devaluada, hay cadáveres. Estos son Momento, perdón, interrumpo. Miren, presten atención a lo que rescató Gigi muy bien. Es uno de los versos que no recorrimos. Sí. Está hablando del cadáver de Evita. El cadáver de Evita. Cada vez que nombra, esto no lo habíamos mencionado y nos lo trae Gigi. Gracias, Gigi. Bueno. Estos son algunos autores que vimos, que representan una mínima parte de todo lo que se ha escrito de Evita. Fue amor y odio, pero es imposible negar que trascendió sobre el peronismo. Para los que la amaron y la siguen amando, para los que la odiaron y la siguen odiando, para ambos grupos no les fue indiferente. Como corolario a la figura de Evita, transcribo parte del poema Eva de María Elena Walsh. Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién eres. Qué bueno. Muy bien. Muy lindo. Muy final hermoso. Muy bien. Y el broche final, lo de María Elena Walsh, hermoso. La verdad, hermoso, chicas. Bueno, le aplaudo a Gigi también. Bueno, está bien. Muy lindo, Gigi. Bueno. Gigi ahí también hace una elección distinta a las anteriores, que eran como una síntesis y un recorrido. Ella se enfoca en una de las figuras, y a partir de esa figura, las lecturas que a partir de las cuales abordamos a Evita. Rescata la figura de Evita. Sí, ¿Qué nivel? Bueno, no, muy bien. Bueno, gracias. No, a vos. ¿Cuál es el nombre del cuento? Gigi, ¿cuál es el cuento? Evita. Evita se llama. Lo voy a leer porque
No, lo que yo escribí, Evita, lo de María Elena Walsh es Eva. Es una No, poesía, no, no un no. cuento, Es poesía, una, poesía. ¿se Está bien, acuerdan gracias. que Graciela comentó que no dejáramos de leerlo porque de antiperonista había escrito esto? Y yo lo busqué y era el final de mi relato ese, era el final. Claro, hermoso. Bien, Muy, muy muy lindo. bien. Muy bien. Bueno, les propongo que Bueno, continuemos la clase que viene. Les voy a enviar, Bueno, ni bien Listo. pueda, les voy a enviar el cuento de Mariana Enríquez, que no es muy largo pero que tiene ¿cuál mucho, es? mucho para ¿Cuál hablar. es, Laura? ¿Cuál Las es, cosas que Laura? perdimos en el juego. Creo que lo Me sí. hubiera leí. gustado hacer lo mismo con las cosas que perdimos en el juego, es decir, el libro de Mariana Enríquez, que hicimos con Félix Brusone, pero no vamos a llegar. Así que vamos a enfocarnos solo en ese cuento, que sí me Perfecto. parece importante porque concentra, bueno, algunos de los sentidos que estuvimos charlando, pero además porque quiero leer una escritora mujer. La intención era que la unidad sea de leer escritoras mujeres, pero nunca llegamos. Em, Sí, Laura, yo quería hacer un sí, comentario. sí. Estaba mirando el índice del libro de Brusone y Sí, creo que no comentamos 3 cuentos. a Uno ver, sería eh, lo que caber en un vaso de papel, sí, creo que no lo leímos. No, Otras fotos lo de que cabe en mamá. un vaso de papel. ¿Cuál? Otra foto de mamá, sí. Sí, ¿Se ese sí lo leyó? leí, ese No, sí lo no lo comentamos. anoté, no lo anoté. Entonces faltaría lo que cabe en un vaso de papel y 2073. Todos los demás los Sí. leímos. Bien, ahí no vamos a llegar, pero sí les recomiendo, lo que cabe en un vaso de papel es complicadito, pero les recomiendo que lo lean. Y 2073 que no lo leí, lo voy a leer para ver, porque son los dos nuevos que agregó después, no los leí. Claro. Lo que le añadió al libro, añadió al grupo ese de poesía que había Bueno, escrito. Claro. Bueno, yo para hermoso. completar el libro, así con esos 2 Gracias, cuentos sí, ya lo sí, sí, completo. terminemos de Bueno, leerlo, Claro. leámoslo. Bueno, bien, les propongo entonces encontrar el ¿Qué viernes profe que tenemos, viene, eh? Un aplauso a que- la profe. sí, al grupo, un aplauso al grupo. No, La a verdad, la profe. no, ella nos inspira. Yo reconozco que Ay, a mí me inspira. sí, por supuesto, sí, por supuesto. sí. Muy Bien, bien. gracias. Total. Es un lujito que nos damos los viernes. Es de 18 a No me 20. cierren, no me cierren que nos queda un viernes. El viernes que viene recibo críticas, decía. Nos vemos y charlamos. Terminamos con Bueno, leer los escritos, charlamos sobre el cuento de Mariana Enríquez y hacemos perfecto. un breve cierre. No podemos Listo. compartir comida porque estamos en lo virtual, pero si quieren comer mientras estamos charlando, podemos hacerlo de esa manera un gratuita. Hacemos de brindis, cuenta un que brindis, un brindis. Comamos un Un pedacito brindis de también, torta. un brindis. Total, a las 8 de la noche, Aunque mientras sea, sacamos reda, los mates, reda, reda. Nos vemos, que Merendemos tengan buen fin de, les comparto el cuento en la semana. Un bueno, fuerte Bueno, abrazo. Chao, Gracias. hasta luego. Muy Buen gracias. bien. fin de a Buen fin de todos. Besos semana. para todos, todas. Igualmente. Vamos con una media luna.